Continuamos en esta noche y ahora queremos aprovechar la presencia en Nicaragua de la periodista Lynn Walker, subdirectora del Instituto para las Américas de la Universidad de California en San Diego, quien se encuentra acá brindando un taller de periodismo investigativo. Buenas noches, Lynn, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme, mucho gusto. Me gustaría conocer un poco la visión que tiene sobre lo que está ocurriendo en el periodismo en América Latina, en México, pero antes resulta inevitable hablar de algo que ha concentrado la atención mundial, la violencia en Siria y la muerte reciente de por lo menos 3 periodistas y varios heridos en esa zona. Primero se produjo la muerte de Anthony Shadid, periodista del New York Times, quien falleció por un ataque de asma cuando estaba tratando de salir de Siria a la frontera con Turquía. Hace 2 días murieron como resultado de un bombardeo Mary Colvin, periodista del Sunday Times, y un fotógrafo francés, Rémi Hochlik, quienes, igual que miles de civiles, han sido víctimas de esta política del gobierno de Bashar al-Assad. Veamos la noticia de la televisión española. Según grupos opositores, tropas leales al presidente Bashar al-Assad han matado al menos a 27 hombres jóvenes en 3 pueblos en la provincia de Idlib, en el noroeste del país. Se cree que ha sido para disuadirles de que se sumen al ejército libre de Siria, que tiene una gran implantación en esa zona del país fronteriza con Turquía. Estos milicianos oponen una feroz resistencia armada desde hace 19 días en Homs, donde arrecian los bombardeos en los barrios de Bab Amr e Inshat. Allí han muerto hoy 2 informadores occidentales. Estos son sus cadáveres, según este activista. Se trata de la periodista norteamericana Mary Colvin, de 54 años, veterana reportera de guerra del Sunday Times. Era conocida por su parche en el ojo izquierdo, que perdió en el conflicto tamil en Sri Lanka en 2002. El otro informador muerto es el fotógrafo francés Rémi Hochlik, de 29 años, premio World Press Photo, que trabajaba para la revista francesa Paris Match. El ministro de Exteriores francés, Alain Juppé, negociará la recuperación y repatriación de los cadáveres. Con ellos han muerto 60 personas en las últimas 24 horas solo en Homs, donde la Cruz Roja Internacional negocia una tregua de 2 horas diarias para asistencia humanitaria. Mientras la oposición interna en Siria, los comités locales de coordinación han pedido boicotear el referéndum sobre la nueva constitución previsto para este domingo. A su vez, en el exterior, el Consejo Nacional Sirio, que podría ser reconocido este fin de semana en Túnez como representante legítimo del pueblo sirio, ha pedido que se cierre el canal de Suez a barcos como los iraníes que abastecen al régimen sirio. Y ante el incremento de la violencia y la falta de una solución política, Estados Unidos ha insinuado que podría variar su negativa a armar a los rebeldes sirios. Eso es lo que está ocurriendo en Siria en medio de una gran condena mundial para los nicaragüenses. Es un hecho de causa mucha vergüenza política, porque nuestro gobierno es uno de los pocos que, junto con los gobiernos del ALBA, está respaldando al gobierno de Siria. Pareciera que Siria se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo para periodistas. Sin duda, pues con las muertes muy lamentables de estos 2 colegas y también la muerte de Anthony Shadid, y no hay ninguna duda que Siria es demasiado peligroso para los periodistas. Están arriesgando la vida y en estos casos sacrificando la vida, porque están tratando de informar al mundo de lo que está pasando en Siria, que necesitamos saber. Pero realmente pues están allí, entran secretamente porque el gobierno de Siria no permite ningún corresponsal extranjero entrar al país. Entonces entran y están bajo mucho riesgo. Desde San Diego ustedes están muy cerca de México y tú tuviste una experiencia muy larga de varias décadas cubriendo México. ¿Cómo está en este momento la seguridad de los periodistas que están cubriendo México? Lamentablemente, México es uno de los países más peligrosos en el mundo para periodistas. Aparte de estos países, como acabo de mencionar, Siria y Irán, México es muy peligroso para periodistas. La guerra en México es diferente. El problema es que hay mucho narcotráfico en México y pues los periodistas que están cubriendo crimen organizado son blancos para estos grupos de crimen organizado. Es decir, el agresor no necesariamente es el Estado,
sino que son estas fuerzas que están fuera de control. Correcto. Hasta el mismo Comité para la Protección de Periodistas, que tiene su sede en Nueva York, dice que el gobierno de México no representa una amenaza contra los periodistas mexicanos, que realmente es el narcotráfico, es crimen organizado que está atacando periodismo en México. Su meta de ellos es silenciar la prensa. Es decir, que no quieren que ningún reportero, ningún fotógrafo, ningún camarógrafo esté ahí presente haciendo preguntas y mucho menos grabando lo que está pasando. Entonces, yo creo que ellos creen que si matan a algunos, van a silenciar a todos. Hay una noticia que ha estado en el tapete de la opinión pública en los últimos días y tiene que ver con la dinámica de la política interna de Estados Unidos. Las primarias republicanas, primero los debates que se presentaron en la Florida, ayer en Arizona, y alrededor de esto siempre está una sombra que tiene que ver con el tema de la migración, con lo que se percibe que es una política muy anti-migración de parte de este sector de la política republicana. Por otro lado, hay una presión de los latinos, una expectativa de que Obama promovería una reforma migratoria que finalmente nunca lo logró hacer. ¿Qué puede ocurrir en esta campaña electoral en Estados Unidos en relación a los latinos, la inmigración y cómo se pueden orientar políticamente? Mira, yo creo que pues está en juego otra vez la migración, pero en este caso yo creo que están usándolo más como un asunto de debatir para ganar votos. En un caso, el caso de los demócratas, el voto latino; el caso de los republicanos, el voto de los que pues no apoyen inmigración. Pero la realidad es que el Congreso de los Estados Unidos no está enfocado en este asunto en este momento. Y son ellos, los congresistas y los senadores, que van a hacer la decisión. Entonces es más como un juego político que una realidad. Y el Congreso está más enfocado en temas económicos, en los temas que tienen que ver pues, con reformas de salud. Eso es lo que va a marcar, a final de cuentas, los temas más importantes de esta elección presidencial, o acaso temas internacionales, Afganistán, Irán, tienen alguna incidencia? Mira, hay un gran desempleo todavía en los Estados Unidos. Entonces, los norteamericanos están enfocados en cómo podemos conseguir trabajo, cómo podemos mantener nuestra familia, educar a nuestros hijos. Entonces, yo creo que la economía va a estar la prioridad número 1 en esta elección. El Instituto de las Américas tiene una relación particular con México. En México hay elecciones en julio de este año, donde existe la posibilidad de que el PRI regrese al poder. Vos cubriste México durante mucho tiempo, conocés algunas de las interioridades de la política mexicana. ¿Cómo se ve, cómo percibes la posibilidad de un gobierno del PRI regresando al poder después de haber estado en la oposición 2 periodos? Bueno, las encuestas indican que es muy posible. Después de 12 años del PAN, que es el Partido Acción Nacional, que la gente está pensando a volver al PRI, que gobernó México por 70 años. Entonces va a estar muy peleado y pues realmente son unos cuantos meses antes de la elección. Entonces vamos a ver pues una campaña muy fuerte en México. ¿A vos te tocó vivir en México bajo el PRI o bajo el PAN? Pues yo no voy por ningún partido. Yo viví en México 15 años. Pero ¿era bajo el régimen del PRI o del PAN? Los dos. Perdón, los dos. Yo entré cuando el PRI estaba gobierno México, salí cuando el PAN estaba gobierno. Entonces yo vi pues un cambio tremendo en México en estos años. Estuve ahí casi 16 años y pues yo entiendo un poco de la sensibilidad de los votantes en México. Ahora, la transición que se produjo en la prensa mexicana generó un cambio permanente. Se puede decir que hoy en México hay una prensa más autónoma, con capacidad de fiscalizar el poder, que evidentemente en la época del PRI era prácticamente nula, pero hay gente que dice, bueno, ahí están todavía los grandes consorcios televisivos. Televisa particularmente sigue siendo un gran poder. Incluso mucha gente dice Televisa es el principal aliado de este candidato del PRI ahora. Bueno, sí, los grandes televisores
son una forma de medio en México y una forma muy importante. No sé quién está apoyando Televisa, no estoy tan enterado en esto, pero obviamente tiene mucha influencia porque la gente ve la tele y pues está sacando mucho de su información, la noticia de la tele. Pero la prensa escrita está más independiente que nunca. Hay muchos periódicos de excelencia en México, no solamente en la capital, donde por cierto hay varios, pero también en los estados. También el radio es independiente en México, entonces ellos también llegan a mucha gente por toda la provincia, aparte de la capital, donde viven casi 20 millones de personas. Veniste a Nicaragua a compartir tu experiencia, a brindar una serie de seminarios con periodistas locales de los departamentos y también de aquí de Managua, en un seminario particularmente enfocado en periodismo de investigación. ¿Cuál es tu experiencia que estás compartiendo con los colegas nicaragüenses en cuanto a cómo se hace periodismo de investigación en circunstancias donde no es muy fácil tener acceso a las fuentes públicas? Claro, yo vine acá por invitación de la Embajada de los Estados Unidos para compartir algunas de mis experiencias sobre periodismo de investigación con los colegas de Nicaragua. Pues lo que estoy tratando de compartir con ellos es que tenemos que usar toda nuestra imaginación y creatividad, que hay muchas fuentes, siempre hay por todos lados. Tenemos que a veces tocar puerta, tenemos que pensar quién más tendrá información creíble y veraz, porque siempre es nuestra responsabilidad y no vamos a tomar información de cualquier persona, tiene que ser pues confirmado, pero que sí podemos encontrar información, pero tenemos que usar toda nuestra imaginación para pensar quién podría informarnos bien. ¿Cuál es la impresión que te llevas o que has logrado captar del estado del periodismo en Nicaragua? Si se puede acaso comparar con otros países de Centroamérica, con México o con otras regiones. Lo que yo veo acá es un fuerte compromiso en los periodistas de Nicaragua para pues, responder a la necesidad de la sociedad de tener información. Ellos han expresado su deseo de tener más capacitación, pues buscar más ideas de informar a la gente, pero yo veo en los periodistas de Nicaragua una profunda sentido de responsabilidad a responder a la necesidad de informar. El acceso a las nuevas tecnologías, la capacitación para poder disponer de estas, ¿cómo percibes que, es decir, hay suficiente información en archivos digitales que se puedan utilizar en Nicaragua o en comparación con otros países estamos un poco a la saga? Mira, lo que estoy tratando de compartir es que no tienen que buscar solamente en su propio país. Hay bases de datos, hay información de muchas organizaciones pues confiables en todo el mundo. Entonces, lo que podemos hacer hoy usando el Internet es podemos buscar información por muchos lados, de muchas fuentes, no solamente en nuestro país, pero en todo el mundo. Y para las personas que no son periodistas, pero que se consideran amigos de la prensa y que siempre quieren colaborar con la prensa, ¿qué tipo de experiencia o qué tipo de consejos les puedes transmitir? Bueno, si quieren compartir información, yo creo que la prensa está muy abierta a esto. Y pues la prensa siempre necesita el apoyo del público, porque realmente está trabajando para el público, para informar, tratando de tener acceso a información que quizá cualquier ciudadano no puede accesar. Entonces, eso es donde se necesita apoyo de cualquier persona, cualquier ciudadano que evalúa la prensa libre. ¿Cuál es tu criterio sobre la forma en cómo los periodistas trabajamos o deberíamos de trabajar con las fuentes anónimas cuando por razones muy particulares, en algunos casos de seguridad, resulta inevitable ocultar la identidad de una fuente? Hay gente que dice, bueno, detrás de las fuentes anónimas se ocultan abusos, se ocultan personas que quieren perjudicar a otros. ¿Cuál es la responsabilidad que deberían ejercer los periodistas para poder garantizar
una aproximación a la verdad. Mira, los reporteros tienen que manejar esto con mucho cuidado porque necesitamos saber el por qué me quiere dar esta información, cuál es el motivo, de dónde viene esta información. Me puede decir quién más sabrá de esto, así puedo confirmarlo. Pues con quién más puedo hablar. Necesito nombres, necesito números de teléfono. Tenemos que confirmar todos esos datos. Pues mi recomendación es 3 confirmaciones independientes antes de publicar una información de este tipo. ¿Y crees que hay una actitud, qué percibes del ambiente en Nicaragua en relación a, vamos a ver, el clima de libertad, el clima con el que la gente puede expresarse? Hay algunos encuestadores que dicen, bueno, ahora la gente en Nicaragua tiene un poco más de reservas para poder comunicarse. Nosotros como periodistas, pues evidentemente cada vez dependemos más de la gente, cada vez dependemos más de las fuentes no oficiales para poder hacer buen periodismo. Claro, y no he tenido la oportunidad de tener pues una sensación de cómo responde el pueblo, pero el pueblo siempre tiene que recordar que los periodistas necesitan información. Si ellos saben algo y si pueden compartir esta información, es muy necesario hacerlo. Con esto, los reporteros van a preparar sus reportajes muy amplios y con muchos datos y veraces. Gracias, Lynn, y esperemos que el esfuerzo que has hecho por compartir tus experiencias con los periodistas nicaragüenses pues también den fruto. Pues yo he disfrutado de estar aquí muchísimo. Es mi primera visita a Nicaragua. Espero que no sea la última. Gracias a Lynn Walker, gracias a ustedes por acogernos en sus hogares. Regresamos mañana con otra edición de Esta Noche. Estará con ustedes mañana Juan Carlos Ampie. Seguramente tiene algo que decir sobre la ceremonia de los Óscares que se llevará a cabo este próximo fin de semana. Hasta entonces.